Buenas tardes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast donde hablaremos sobre la obra de teatro Los difusos finales de las cosas, que es una obra escrita por Enrique Lozano. Antes de empezar, pues queremos presentarnos de nuevo. Yo soy Isabela Martínez, María Isabela Martínez Vanegas, acompañada con... Andrea María Ferreira Peñaranda y nuestro compañero. Juan Sebastián González, un placer estar aquí de nuevo. Ok, sin más, pues empecemos con esta crítica. Para dar contexto a lo que nosotros vamos a hablar es Los difusos finales de las cosas, pues fue escrita por el colombiano Enrique Lozano, ganó su primer premio nacional de dramaturgia convocado por las alianzas colombo-francesas y la Embajada de Francia de Colombia. Ok, entonces, voy a hacerles un pequeño resumen de los puntos que vamos a tocar a lo largo de este podcast. Incluye temas que fueron tocados durante la obra, por los personajes y también cosas que queremos recalcar sobre la actuación y otros aspectos del performance. Pues queremos hablar de la puesta en escena, la comedia, tocar un poco la actuación, los personajes, la creación de personajes, cosas como el cambio de personajes entre él y el otro, y temas tratados a lo largo de la obra como lo fueron la lujuria, la demencia debido a la vejez, la irresponsabilidad, la costumbre siendo más fuerte que el amor, la infidelidad, la soledad, la sensibilidad y la muerte. Bueno, yo creo que podemos empezar, por ejemplo, que el personaje de él y toda su relación con la muerte y todo eso, pues tiene un gran impacto en la obra, ¿no? No sé qué piensen. Claro, ahí había cierto miedo al abandono y mucho apego hacia el personaje de ella. Él era muy apegado a ella, pero eso era sobre todo por costumbre, porque él obviamente tenía conflictos en su relación con ella. Sin embargo, lo que a él lo mantenía ahí era que no tenía otro estilo de vida, sino uno que era vivir alrededor de ella y su existencia y su relación. Y de hecho algo también que noté fue que el personaje también no se tomaba muy en serio la mayoría de las veces. O sea, digo, a veces hacía unas locuras, decía unas cosas sin sentido, o digamos como que en en algunos aspectos de sus personalidades simplemente no se tomaba en serio, y pues tiene como un tipo de comedia muy negra, pero a la vez como comedia física que combina muy bien con la narrativa de la obra. Claro. Uy, qué pena. No. Yo sentí sinceramente que esa comedia la mezclaba con la soledad, o sea, como que trataba de reírse, de que detestaba sentirse solo, no sé, creo, lo sentí así, porque se notaba mucho que usaba esa comedia para evadir Ahí sí es como tal su como lo del problema. guasón, como lo que usaba el guasón y toda esa vaina. Sí, claro. Es que el personaje de él tenía matices cómicos. O sea, había mucha exageración en ese personaje, en lo sensible que él era respecto a ella, lo obsesionado que estaba, que cómo quería comunicarle las cosas, pero la palabra se le iba. Sin embargo, trataba temas muy reales sobre las relaciones humanas, pues. Y el personaje de ella, o sea, yo lo que percibí fue que básicamente ella no podía hablar por sí misma, o sea, no solo por el hecho de ser muda, sino que literalmente toda la obra simplemente es contar desde la perspectiva de los demás personajes y simplemente no la de ella. O sea, hablaban de ella, pero Exactamente, no o sea, era ella misma. ella era narrada por los demás y eso me pareció también muy importante. Ella siendo la protagonista estaba siendo narrada por los demás. Y el hecho de que, no, o sea, el diálogo como tal no existió, ¿no? Sí, yo siento que era más como improvisado, pero no, o sea, como que había bastante improvisación ahí, pero al mismo tiempo como que se notaba que los actores comprendían de qué trataba, de qué quería narrar la obra. Y siento que otro aspecto importante fue que o sea, los cuatro personajes que habían dentro de la obra buscaban la felicidad, pero pues ¿cómo se llega a la felicidad? No, y de hecho, no sé cuando notaron al principio que no hubo diálogos, y la verdad, honestamente pensé
que así iba a ser toda la obra, que iban a ser solo puras acciones y uno tenía que interpretar todo. Y de hecho me pareció súper interesante el giro que tomó ya después cuando empezó a haber diálogos, pero también en torno a la protagonista que es muda y todo eso. O sea, me pareció un punto bastante fuerte. Claro, pero a mí lo que me gustó mucho es eso, es que yo al principio, como, no sé, o sea, me gustó cómo se fue desarrollando y se volvió más natural con el tiempo, las relaciones se volvieron como, uno realmente empezó a comprender la relación de ella con cada uno de los personajes, sobre todo con su madre, con él y con el otro, o sea, las conexiones que ellos tenían y, o sea, todo eso tenía como, empezó a tomar forma con el tiempo, empezaron a volverse más, como te digo... De cierto modo yo siento que eran como monólogos, que los Ajá, representaban. es que todo estaba narrado así, era él hacía esto, él era así, él era este tipo de persona, ella pensaba esto, o sea, me gustaba mucho cómo estaba haciendo la construcción del personaje, cómo nos daban a conocer al personaje, que no era a través solamente de los diálogos, de lo que iba pasando, sino que te iban contando, te iban incluyendo, te ibas volviendo, tú estabas siendo parte de la historia, como si la historia se estuviera creando a lo largo de, pues, de la obra. Sí, claro, sí, sí. Yo siento que en esta obra de los difusos finales de las cosas es una obra muy madura que trata de comprender y abarcar bastantes temas, como lo habías mencionado tú, Andrea, al principio. Y siento que la puesta en escena de los actores es muy profunda porque lo que hemos hablado habla sobre temas importantes como lo que es la soledad. Ahora, otra cosa, eso me impactó bastante, la demencia que ella presentó. O sea, era impactante ver que una persona que trata de buscar la felicidad, de cierto modo se ve truncado ese sueño porque ya su salud mental ya se ve afectada. Y se nota bastante por la actuación, ¿no? O sea, las actuaciones fueron brutales. Y verdaderamente fue muy bueno porque cada personaje se sintió como una persona real y eran conflictos reales. La protagonista estaba también luchando. Ella tenía una relación un poco complicada con su mamá debido pues a la demencia que ella está sufriendo. Su relación se volvía cada vez más complicada porque su mamá estaba pasando por un momento muy difícil, mostraba índices de demencia y ella lo sabía que su mamá no estaba ya tan cuerda como lo pudo haber estado años antes en su juventud y eso le estaba afectando y lo vimos cómo le afectaba, cómo ella lo reconocía y cómo lo manejó. Sí, yo sigo insistiendo en el tema de la felicidad, pero yo siento que estos 4 personajes nos demuestran o muestran muy claramente que a veces por buscar la felicidad se pierde tiempo, ¿sí? Porque no se busca, sino que simplemente llega a uno. Es impactante cómo los actores interpretaron el texto de manera tan mágica que uno como espectador se siente que uno está dentro de la obra. Claro, eso de verdad, se apropiaron completamente de los personajes. Y eso es algo que también quería tratar, es también eso, ya lo habíamos mencionado, la actuación, muy buena actuación, pero me gustó mucho lo bueno que fue actuado, lo bien actuado que fue el cambio entre él y el otro. Fue el mismo actor cambiando de papel, o sea, nada más cambiando el abrigo. Sí, cambiando el abrigo, cambiando las gafas, como cambiaba completamente de personaje. Brutal, ¿no? Y también quiero demarcar algo pues muy importante, que es el ritmo como tal de la obra, que, o sea, uno al principio cree que no va a pasar mucha cosa interesante, pero simplemente a medida que pasa, simplemente son sucesos tras sucesos que o te pueden hacer reír o te pueden hacer llorar. O sea, es simplemente increíble la manera en cómo manejan el ritmo, los monólogos que simplemente explican muy bien lo que sufren los personajes, quiénes son en realidad. O sea, en cuanto a la narrativa y la escritura y el ritmo, simplemente lo hicieron excelente. Siento que aparte de las actuaciones, la escenografía y el vestuario, o sea, fueron mágicos porque eran muy artístico. Y el juego de luces, la verdad, fue increíble. Eso yo estaba, pues lo tengo en la punta de la lengua, lo quería mencionar hace rato.
cómo se cambia completamente el ambiente del escenario, cómo cambiaba completamente el sentimiento de la escena, de la obra, de las situaciones con las luces. O sea, tú cambiabas completamente de lugar. Tú Sí, o sea, el tono cambiaba constantemente. No, y es ¿ah? eso, el tono cambiaba tanto de la luz como del sentimiento de la escena, de lo que iba pasando. Y fue muy bien hecho también porque cambiaban muchas veces de escenario haciendo uso de prender y apagar una lámpara. Eso me pareció. Uy, sí, fue súper chévere porque la escenografía era impactante. Y pues otra cosa que yo sé que pues de pronto no es muy relevante en este caso, pero siento que los vestuarios, o sea, en el equipo artístico que se manejó en esa obra de teatro fue magnífica, porque cada personaje se evidenciaba cuál era como su psicología a partir del vestuario y de la Sí, escenografía. completamente, o sea, de verdad, el vestuario de cada uno representaba completamente el personaje y también lo que me gustó fue el uso de los recursos, porque, digamos, habían cosas como el control remoto, no tenían un control remoto de verdad, usaban cualquier cosa que no tenía nada que ver con un control remoto, pero estaba tan interiorizado el personaje, la actuación, estábamos todos tan metidos en esa obra que nadie estaba cuestionando que el cuchillo no fuera un cuchillo, que el control no fuera un control, o que cuando al personaje de él lo atropellaron, que el camión fuera un juguete. Y aún así fue extremadamente dramático. Siento que otra parte, o sea, mira, ya hablamos sobre la puesta en escena, ya hablamos sobre lo que fue la dirección de producción y siento que otro tema también importante a tratar es cómo se manejó la música. O sea, siento que la música también dio intensificó el drama. Claro. Yo lo que noté bastante, que fue muy remarcable en mi opinión, fue, digamos, cómo jugaron a la vez con la historia desde diferentes puntos de vista. O sea, yo la verdad sentí a veces que como que cambiaba un poco, pero al final todo volvía a exactamente lo mismo. Y algo que me dio mucha curiosidad también fue cuando empezaron a romper los personajes la cuarta pared, y entonces empezaron Empezaron a involucrar al público. exacto, o sea, literal, Eso fue mágico, de verdad fue mágico. lo señalaban a uno, o sea, como que hacían preguntas hacia el aire y uno estaba como que sí, como que sí, como que no, Sí, y o sea, y tal. literalmente cuando estaba pues presentando como, explicando más, entrando más en el personaje de el otro, presentándolo más como era como jefe, ponían a interactuar también a la audiencia, tipo Es chévere, sonrían, porque- sonrían chicos, como que eso fue muy divertido, o sea, esa parte de la comedia que lo incluye a uno como espectador es genial, porque de verdad se vuelve uno cercano y se vuelve parte de la historia. Parte de la historia, sí, claro, en el solo hecho de que lo empiecen a involucrar a uno, o sea, por lo menos a mí esa parte me gustó, porque no solo fue como la obra y ya, o sea, ya actuamos y ya, sino que también lo involucraron a uno y hacerse uno también parte de la historia y a emocionarse más, a apropiarse de la historia que estaban contando, porque todos esos temas tan importantes que trataron, por lo menos el de la infidelidad, la lujuria y eso, lo hacen también a uno como salir de ese mundo en el que uno vive, la rutina. Claro. Y a uno le hace Porque importable también, o sea, sí. uno como tal le importan lo que les pasa a los personajes, o sea, de la manera en cómo lo involucran a uno se preocupa profundamente por ellos, y eso es algo que realmente hicieron muy, muy bien. Es que esos son temas, los temas como la soledad, la infidelidad, son temas recurrentes todos los días en muchas de las parejas Pero digamos que- colombianas y del mundo, pero Aunque es recurrente, perdón, aunque es recurrente, no se hace tan chistoso. No, Pero ya exacto. verlo en una historia, ya verlo actuado, ya se hace como cómico. Y eso ahí es donde yo llego a la conclusión que lo hacen tan cómico Exacto. que es triste al mismo lo tiempo. es porque es que todo el mundo puede reconocer que son temas reales, son completamente reales y son temas que duelen, son temas sensibles, son temas personales, pero exactamente por cómo abarcan el tema, cómo abarcan la situación, por cómo lo cuentan, se vuelve llevadero y uno puede como hasta como conectar con ellos, aunque uno no haya vivido exactamente su situación, es buena forma de tratar esos temas. Sí, claro, o sea, literalmente cómo manejaron todo eso, simplemente se la sacaron del estadio. Yo No, les no puedo tengo, creerlo. yo les tengo una pregunta, no sé, quiero saber cuál fue su personaje favorito y por qué. Ay, a mí me gustó mucho ella.
Ella, yo sé que ella era la protagonista, pero es que no es tanto por eso, sino que me gustó que era un personaje muy complejo. O sea, literal, sí, ella era un personaje muy completo. Ella, o sea, la vimos pasar por todos los conflictos con cada uno de los personajes, su relación con su mamá. Ella tenía un debate interno también por cómo ella manejaba las cosas, porque ella decía las cosas son de cierta manera y punto, y no hay otra forma. O sea, ella tenía las cosas muy claras. Y cada quien tenía que tener una función en su vida, y si no, no tenía por qué estar. Sin embargo, ella internamente sigue siendo humana, y ella tenía ese conflicto con dejar o no a él. O sea, ella seguía sintiendo algo por él y se debatía entre si dejarlo o no dejarlo. Ella internamente no quería, pero ella como que dejó claro como lo que se suponía que ella era, lo que ella es, como ella estaba definida. No, yo definitivamente me quedo con él, o sea, es un personaje muy multifacético, o sea, siempre, Bastante. sí, claro, o sea, siempre está por aquí, está por allá, siempre tiene algo que decir, o sea, simplemente uno lo veía y uno o se podía alegrar, o también podía sentir una profunda tristeza por él al mismo Lo que tiempo. pasa es que, claro, o sea, tal vez te identificas con él en algún punto, y creo que todos nos podemos identificar con él porque él era un personaje muy sensible, muy sensible. Y pues No, sí, uno, claro, o sea, uno puede parecer una piedra, pero... es que esa idiotez y Sí, sí. esa idiotez e inocencia le puede llegar a uno, pero uno también cuando lo piensa en de perspectiva, de verdad es bastante triste. Sí. A mí, pues sinceramente sí, mi personaje favorito fue ella. Así como decía Andrea, pues Andrea ya me quitó todo lo que yo quería decir, pero ella fue mi personaje favorito porque a pesar de todo sigue, o sea, de todo lo que hizo, de cómo era como persona, seguía siendo humana y nadie le iba a quitar eso. Nadie le iba a quitar su sentir, su manera de vivir. Sí, era muy compleja porque es que ella no podía negar sus sentimientos aunque ella quisiera, porque ella se mostraba siempre, se presentaba como una persona muy dura, muy todas las cosas tienen que ser como son y las cosas como son y más nada. Sin embargo, era conflicto humano normal. Ella tenía su pareja, pero eso no, aunque ella lo quisiera en el fondo, no evitó nunca que no lo engañara, porque ella tenía también su propia relación con su jefe, y no solo eso, sino que ella también algo sentía por su jefe. Era el tema de la lujuria, de la infidelidad, claro, bastante, claro. pero pues a pesar de eso ya seguía siendo humana. Pero bueno, ya para finalizar este podcast les queremos agradecer pues su atención. Les recomendamos 1000 veces esta obra de los difusos finales de las cosas, muy buena, puesta en escena, Sí. excelente. Sí, es que queda Escenografía. sobra yo preguntarles, porque preguntarles quedaría de relleno, porque claramente todos amamos esta obra, todos quedamos encantados, todos adoramos cada aspecto de ella, y de verdad, me la repetiría 1001 veces porque estuvo no solamente muy bien actuada, muy bien contada, muy bien hecha, estuvo muy bien. No, es que de verdad uno genuinamente la disfruta, o sea, si no se la piensa demasiado, de verdad uno llega a disfrutar bastante la obra, y eso es algo que de verdad lo hizo muy bien. Bueno, ya hasta luego. Aquí, gracias por la escucha de este podcast. Gracias por acompañarnos durante toda nuestra charla, nuestra crítica, pues nuestros puntos de vista. Nos gustaría también que comentaran al respecto también, y que tuvieran la oportunidad de ver esta obra, de compartir con nosotros esta experiencia Pues también. ir con la familia, compartir con los amigos y hacer un plan totalmente distinto. El teatro nunca está de más ir a visitarlo un momento. Fue un placer.